Buenas, tutor, compañeros. Soy Yulitza Ramírez Angarita, estudiante del programa Licenciatura en Educación del sexto semestre. A continuación voy a realizar el video del paso 4 que dice presentar informes sobre la revitalización de las lenguas nativas. Mi nombre es Yulitza Ramírez y el tutor Daniel Felipe Nino López. Este video se hace con el fin de dar cumplimiento al paso 4 del curso Lenguas Nativas en Colombia. Entonces, como primero, vamos a empezar con lo que es la introducción. Este trabajo tiene como propósito contribuir a la reflexión de las situaciones que se presentan en la lengua nativa en Colombia, tales como es la revitalización, el mantenimiento y la transmisión en la enseñanza de las lenguas nativas en Colombia. Entonces, para ahondar más esta introducción, se espera pues ofrecer una mirada en general sobre la problemática que se ha venido presentando sobre la diversidad lingüística en el mundo. El peligro de desaparición de una lengua puede ser el resultado de fuerzas externas, tales como es el sofocamiento militar, económico, religioso, cultural o educativo, o también puede tener pues su causa en fuerzas internas como la actitud negativa de una comunidad hacia su propia lengua. Entonces también la Constitución Política del Estado aprueba pues mediante la referencia nacional en enero del 2008 reconocer tales idiomas oficiales a las lenguas hablantes por las naciones y pueblos indígenas originales y afrobolivarianos del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta apertura positiva del Estado Plurinacional hace el reconocimiento pleno de los derechos de los NPIOA sobre espacios de debates en torno a la importancia de la declaración de idiomas oficiales, de la validez de los procesos de revitalización y de la normalización de las lenguas indígenas. Entonces, tenemos como énfasis en el desarrollo del trabajo unos interrogantes, los cuales en el transcurrir del video se van realizando y se les va dando respuesta a cada uno de estos interrogantes. Entonces, como primera interrogante tenemos ¿qué se entiende por revitalización de las lenguas nativas? Entonces, para entender un poco más de qué se trata la revitalización, entonces la revitalización es conocer, mantener y dar a conocer nuestro origen de la lengua materna para así fortalecerlo día a día en el andar ante la sociedad. Cuando digo es conocer, es que yo debo conocerlo. El mantenerlo siempre se debe mantener sin dejar a un lado, y dar a conocer es dárselo a conocer a las demás personas, a la sociedad que me rodea. Es importante tener claro lo que es el concepto de revitalización, que más a profundidad esta revitalización quiere decir querer extraer o querer hacer ver quizás algo que se está perdiendo. En este caso es hacer ver, hacer entender que se están perdiendo estas lenguas nativas de estas comunidades indígenas. Como otro interrogante tenemos ¿cómo ha sido el proceso de transmisión de la lengua en las comunidades? Entonces, el proceso de la transmisión se ha desvanecido en las comunidades. Sin embargo, la transmisión de la lengua comienza en el núcleo familiar, seguidamente en la escuela y por último en la sociedad donde nos encontremos.
pues siempre y cuando se tenga presente su lengua nativa y sea un orgullo y no una inclusión. Entonces, el proceso de transmisión de estas lenguas en las comunidades siempre tenemos que tener presente que empieza desde el núcleo familiar, desde los antecesores, pueden ser personas mayores, personas, por decir un ejemplo, los abuelos. Los abuelos pueden enseñar a las nuevas generaciones la importancia de estas lenguas, desde cómo fueron sus inicios. Entonces, la transmisión de esta lengua en estas comunidades de vital importancia y es importante que empiece desde la familia. Entonces, empezamos desde la familia, donde las personas mayores son las que tienen más conocimiento de esto. Luego en la escuela, que es, como por decirlo así, ese segundo hogar, ese segundo lugar donde yo voy a aprender, entonces se hace necesario que en las escuelas se encuentre ese personal capacitado en el cual tenga conocimiento acerca de estas temáticas para que así se pueda hacer la transmisión de este lenguaje. Y por último, por la sociedad, personas que dentro de nuestra sociedad tengan conocimiento del tema, que manejen bien estas lenguas y que éstas puedan transmitir esas lenguajes a estas comunidades. También tenemos otro interrogante, que es por qué de la revitalización de la lengua nativa 1 en las comunidades indígenas. Entonces, la revitalización de las lenguas nativas en las comunidades indígenas es fundamental porque muestra ante la sociedad cuál es el origen y qué los representa como pueblos indígenas que son. En este caso, la lengua 1. Entonces, se hace necesario revitalizar esta lengua en estas comunidades indígenas porque, como bien sabemos, hay muchas comunidades dentro de sus comunidades que ya estas lenguas se han perdido. Se han perdido, están ahí estancadas, en el cual ya nadie lo quiere hablar, ya nadie sabe su origen, se ha hecho como, por decirlo así, a un lado. Entonces se hace necesario revitalizar en estas comunidades indígenas para saber cuál es ese origen, el por qué se identifican como comunidades, teniendo en cuenta pues que cada comunidad tiene su lengua nativa, tiene su lenguaje 1. Entonces, por esta razón, se hace necesario que estas comunidades revitalicen esa lengua para que no se pierda, para saber cuál es su origen y más que todo porque hace parte de su cultura. Como otro interrogante encontramos qué trasfondo político-económico tiene el enseñar otra lengua diferente a la lengua 1 y lengua 2 en comunidades indígenas. Viendo desde una mirada puntual, podemos ver que existen diversidades de culturas. Por ende, nos vemos en la necesidad de conocer y aprender otras lenguas de comunidades para así saber desenvolverse dentro de cualquier contexto. Entonces, cuando nos referimos al trasfondo político y económico que tiene enseñar otra lengua, sabemos que no sería fácil, entonces ahí tendríamos que recurrir a algo económico, quizás para pagarle a una persona que esté bien capacitada, que tenga conocimiento de dichas temáticas, de dichas lenguas, para así llevarlos a una comunidad a enseñarlo. Y en el trasfondo político, tener esas entidades que apoyen estas comunidades para
incluir otras lenguas diferentes a la lengua 1 y a la lengua 2 dentro de las comunidades. Entonces se hace muy necesario tener en cuenta que esto debemos tener en cuenta la diversidad cultural que tenemos, que poseemos. Entonces se hace necesario el poder entender y aprender otras lenguas diferentes a la lengua 1 y a la lengua 2, ya que esto nos facilita un mayor desenvolvimiento en cualquier contexto o ámbito social. A manera de conclusión, podemos decir que no se debe olvidar los orígenes de estas culturas, de estos grupos étnicos, sino mantenerlos siempre constante y demostrar sobre todo que hay un sentido de pertenencia a la lengua nativa. Tener claro que esa lengua nativa hace a estas comunidades diferentes a las demás. Cada comunidad tiene su lengua nativa, la cual desde un inicio, desde un comienzo, pues hace parte de su cultura. Dar también pues a conocer la raíz que representa cada una de estas comunidades, desde dónde se levantaron, desde dónde se originó ese lenguaje, esa lengua de esta comunidad y lo importante que es para ella. Y debemos fortalecer cada día sus hábitos y costumbres, que no se pierdan en estas comunidades esos hábitos, esas costumbres. Como bien sabemos, pues ya muchas comunidades han perdido parte de su cultura, han perdido parte de esa cultura que a ellos los caracteriza y a veces se llegan a presentar ocasiones que pueden ir a algún lugar y no son identificados como pertenecientes a comunidades indígenas porque quizás en ellos ya se han perdido muchas cosas que ellos los identifiquen. Entonces, la importancia de revitalizar esta lengua nativa es que cada comunidad siga en su lenguaje, que ellos, que más que todos irles a implementar otra lengua, fortalezcan su lengua y se haga necesario el poder revitalizarlas cada día más, que no se pierda, sino que sea una lucha constante de que ésta permanezca, de que ésta prevalezca en cada una de estas comunidades.